Buenas tardes, doy una cordial bienvenida a los convocados para la sexta sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13 horas con 10 minutos del día 13 de febrero de 2025, a efecto de iniciar la sesión procederemos a la lista de asistencia y colaboración del coro legal, por lo que les solicito, secretaria técnica, prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Sara Ortiz. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. En representación del presidente de Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Abel Ulises Montegulo. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Ontiveros Marín. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para la sesión. Gracias. Existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, declaración del orden del día para su aprobación o modificación, según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la quinta sesión extraordinaria de fecha 28 de enero de 2026, para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 102, requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. La de folio de terminación 104, requerida por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana. La de folio de terminación 122, requerida por la Delegación Cerro Colorado. Y la de folio 133, requerida por la Sindicatura Procuradora. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva parcial y confidencial parcial, requerido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, para la atención de la solicitud de terminación 028. El punto número 7. La presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial, requerido por la Dirección de Protección Civil para la atención de solicitud de terminación 126. Como punto número 8, la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación de reserva parcial requerido por la Sindicatura Procuradora, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. Como punto número 9, la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Dirección de Administración Urbana, correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2026. Punto número 10. Presentación, discusión y en su caso aprobación del índice de expedientes reservados del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo semestre de 2025. Como punto número 11, clausura de la sesión. Gracias. Pregunta a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. No existiendo observaciones, secretaria técnica, les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. El punto corresponde al punto número 4, presentación del acta correspondiente a la quinta sesión extraordinaria para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que es elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior. 2. La aprobación de un criterio interno en materia de ampliación de plazo para la atención de solicitudes de información. 3. Se confirmó la ampliación del plazo para dar respuesta a 4 solicitudes de información. Y 4. Se confirmaron los proyectos de clasificación de información de carácter confidencial y reservado de 4 áreas para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y para la atención de solicitudes de información. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia Municipal, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la que citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor.
informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de ley. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la quinta sesión extraordinaria de 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información y obligación de transparencia, una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda, de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. El punto número 6, presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación de plazo para la respuesta a las solicitudes de acceso a la información con terminación 102, requerida por la Secretaría de Seguridad, la de folio de terminación 104, requerida por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, la de folio de terminación 122, requerida por la Delegación Cerro Colorado, y la de folio de terminación 133, requerida por la Sindicatura Procuradora. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 102. Se solicita en esta copia del acta de entrega-recepción de 431 patrullas adquiridas mediante contrato de arrendamiento de la presente administración. Dentro de la solicitud del folio 104 se solicita información histórica del programa municipal Fast Lane o Cruce Ágil de 2012 a 2025 y en su caso de 2026, incluyendo números de pasos otorgados por año y por tipo de usuario, tarifas aplicables, ingresos anuales recaudados, así como la dependencia responsable y registros administrativos y financieros relacionados. De la solicitud 122 se requiere informar cuántos espacios públicos fueron rehabilitados o rescatados en 2025, indicando ubicación, tipo de intervención, monto de diversión y dependencia responsable de cada proyecto. Por último, dentro de la solicitud 133 se solicita copia certificada del acta circunstanciada relativa a la remoción de un coordinador técnico en la dependencia SINPAC, así como informar si existe algún procedimiento administrativo en la Sindicatura Procuradora en su contra. Por lo anterior, con el fin de atender lo requerido y con fundamentación en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales, debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener el dato exacto requerido, aunado a la carga de trabajo actual que tienen las áreas, que les impide atenderla de manera inmediata. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 01. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único, se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia para atender las solicitudes de información antes requeridas, estableciéndose que la respuesta deberá emitirse a más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la PNT, en términos del acuerdo 01 de la quinta sesión extraordinaria de 2026. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al punto número 7. La presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva parcial y confidencial parcial requerido por la Secretaría de Seguridad en atención a la solicitud de terminación 028. Al respecto, les informo que se recibió una solicitud en la que se requiere una copia del expediente hecho de tránsito del número 1722254, incluyendo parte informativo, croquis, fotografías del perito y dictamen o avalúo. Por lo anterior, y después de la búsqueda de información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar el documento conformado de 3 páginas referentes al informe técnico de hechos con número de oficio 5771-LM-2025, el cual contiene los siguientes datos personales de una persona física: nombre, fecha y lugar de nacimiento, edad y sexo, datos de su vehículo personal como marca, línea, modelo, tipo, color, placas de circulación y número de serie.
La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y del artículo 91 de la Ley de Transparencia Estatal, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad y seguridad de derechos fundamentales del titular. En este sentido, se elaboró una versión pública del documento para brindar al solicitante que cumple con la legislación vigente. Es tanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Instrucciones de la presidenta de este comité: proceder a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 02. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar, para efectos de la atención de la solicitud de acceso a la información con folio 028, la clasificación como información confidencial parcial respecto a los datos personales contenidos en el informe técnico de hechos con número de oficio 5771/LM/2025, por tratarse de datos personales cuya divulgación vulneraría la esfera privada de sus titulares y respecto a los cuales no se cuenta con el consentimiento para su difusión. Segundo, confirmar asimismo, para los efectos de la clasificación de este tema, como información reservada parcial respecto al nombre y firma de los elementos de policía municipal contenidos dentro del documento, por un periodo de 5 años, al actualizarse el supuesto previsto en la fracción quinta del artículo 96 de la Ley de Transparencia Estatal, en virtud de que su divulgación podría generar un riesgo real, demostrable e identificable a su vida, seguridad o salud. Tercero, se aprueba la versión pública del documento mencionado en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. ¿En contra? Presidenta, le informo que existen 4 votos a favor y 1 voto en contra de la propuesta de acuerdo. Eso. Gracias, secretaria. Con 4 votos a favor se aprueba por mayoría de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Antes de continuar, en el acuerdo anterior fue el acuerdo 1 y tuve un error al momento de leerlo. Entonces el acuerdo 1 es el de la prórroga y este sería el acuerdo 2. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde al punto número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Protección Civil para la atención a la solicitud de terminación 126. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud mediante la cual se solicita copia del expediente generado por Protección Civil el 9 de enero de 2016 relacionado con el deceso de un trabajador en la construcción del desarrollo de Tehuel, ubicado en la autopista Tijuana-Ensenada. Por lo anterior, y después de la búsqueda de información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 8 documentales conformada por 23 páginas, relativa al hecho mencionado en la solicitud, los cuales contienen los siguientes datos personales de una persona física: nombre, firma, número telefónico, número y copia fotostática de la credencial expedida por el INE y domicilio particular. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y el artículo 99 de la Ley Estatal, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable, que aunado a no contar con el consentimiento del titular para difundir o divulgar sus datos personales, datos que, de revelarlos, pudiera faltar a la privacidad de su persona y podría ser molestando en su vida privada. En este sentido, se elaboró una versión pública del documento para poder brindárselo al solicitante, que cumple con la legislación vigente. Es malo. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 03, en virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar, para efectos exclusivos de la atención de la solicitud de información con folio de terminación 126, la clasificación como información confidencial parcial respecto a los datos personales contenidos en 8 documentales que conforman 23 páginas, relativos al expediente generado por la Dirección de Protección Civil, por tratarse de datos personales cuya divulgación vulneraría la esfera privada de su titular y de respecto a los cuales no se cuenta con su consentimiento para su difusión. Punto segundo, se aprueba la versión pública de los documentales señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado,
solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación de reserva parcial requerido por la Sindicatura Procuradora, correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia Estatal, establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información, la versión pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Es por esto que el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial del nombre completo de 48 personas adscritas a la Secretaría de Seguridad, correspondiente al cuarto trimestre de 2025. En este sentido, se debe precisar que las personas servidoras públicas adscritas al área de Secretaría de Seguridad realizan funciones de carácter operativo. El artículo 112 de la Ley General de Transparencia establece que podrá clasificarse como reservada aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública. En este caso, la divulgación del nombre completo del personal operativo podría generar un riesgo real a su seguridad al permitir su identificación directa. Por ello, se propone la clasificación parcial de dicha información por un periodo de 5 años. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración, el acuerdo 04, en virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación como información reservada parcial por un periodo de 5 años respecto al nombre de 48 personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad, en virtud de que su divulgación puede generar un riesgo real a la seguridad pública y a la integridad de las personas servidoras públicas que desempeñan funciones operativas. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordenan las áreas para que actualicen la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Y punto cuarto, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo tercero de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. ¿En contra? Presidenta, le informo que existen 4 votos a favor y 1 en contra de la propuesta del acuerdo mencionado. Gracias, secretaria. Con 4 votos a favor se aprueba por mayoría de votos el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El punto es el punto número 9. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Dirección de Administración Urbana, correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2026. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a las licencias otorgadas por el municipio, el área solicitó que se analice y en su caso se apruebe la clasificación de la información presentada, a fin de garantizar su publicación conforme a la normatividad aplicable. El área presenta en cumplimiento del primer trimestre de 2026 como clasificación confidencial parcial 48 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes por contener de un bien inmueble la clave catastral, lote, manzana, superficie y de una persona física la firma autógrafa, correo electrónico y número telefónico. Asimismo, presenta 158 licencias de anuncio por contener de un bien inmueble la clave catastral y de una persona física la firma autógrafa. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 3, fracción 9 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo al poder identificar a una persona física y de su patrimonio, datos que se proporcionaron únicamente para cumplir con los requisitos en trámite, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Gracias, secretaria. Si existe intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración, el acuerdo 05. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial correspondiente a 48 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes,
así como de 158 licencias de anuncio por contener datos personales que permiten identificar a una persona física, específicamente la firma autógrafa, así como los datos asociados a un bien inmueble, como la clave catastral, al determinar que la divulgación de estos datos podría vulnerar la privacidad y seguridad patrimonial de los particulares. Asimismo, como no se cuenta con el consentimiento expreso de los titulares para su difusión. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al primer trimestre de 2026. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presenta el informe que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El punto es el punto número 10. Presentación, discusión y en su caso aprobación del índice de expedientes reservados del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo semestre de 2025. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Transparencia Estatal, establece que la obligación de publicar y mantener actualizado el índice de expedientes reservados. Se informa que las áreas que integran el Ayuntamiento de Tijuana remitieron a la Unidad de Transparencia la información correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025. Las áreas que reportan información son Tesorería Municipal con una reserva, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano con una reserva, Dirección de Protección Civil con una reserva, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal con 3 reservas, Consejería Jurídica Municipal con 2 reservas, Oficialía Mayor con una reserva, Secretaría Particular de Presidencia con una reserva, Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal con una reserva y Sindicatura Procuradora con 2 reservas. En base a la información previamente aprobada por este comité durante el periodo referido, se integró el índice de expedientes reservados del Ayuntamiento de Tijuana en formato abierto, conforme al establecido por el artículo 89 de la Ley Estatal, por lo que se somete a su consideración de este comité para su análisis y en su caso aprobación. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ningún comentario por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 06. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se aprueba el índice de expedientes clasificados como reservados del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2025, integrado con la información remitida por las áreas que conforman este sujeto obligado y previamente validadas por este comité. Segundo, se ordena a las áreas que sin exceder el periodo de actualización actualicen la información correspondiente al segundo semestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 6 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto corresponde al punto número 11, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta 6ª sesión extraordinaria de 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13:33 por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.